Hola, un saludo muy especial a todos. Mi nombre es Ronald Toscano y vamos a realizar en esta ocasión un ejercicio en Excel en el cual vamos a aplicar los siguientes ejes o contenidos temáticos. Primero vamos a realizar una tabla, ese va a ser nuestro objetivo para el ingreso de datos. Pero en esa tabla vamos a optimizar ese ingreso de datos, para lo cual vamos a tomar en cuenta algunas recomendaciones para el diseño de tablas de datos. Vamos también a tener en cuenta el uso de algunas funciones para lograr automatizar ese ingreso de datos. Utilizaremos listas desplegables dependientes y para ello también vamos a utilizar la herramienta validación de datos, tanto con el asistente como también utilizando algunas fórmulas. Bien, así que vamos a ello. Este va a ser nuestro ejercicio planteado. Entonces se nos pide crear una tabla para registrar las operaciones de las áreas de la empresa. Debemos optimizar el ingreso de los datos, por lo cual vamos a utilizar fórmulas, listas, validaciones, etc. La base de datos debe contar con los siguientes campos y restricciones. Entonces se nos pide que en primer lugar debe tener un campo clave, que será el número de registro de actividad, el cual será un número entero y no se puede repetir. También se nos pide que se debe llenar día por día, es decir, necesitamos una columna para la fecha y que solamente se pueda ingresar en cada día la fecha exactamente de ese mismo día. También se nos pide que al escribir o seleccionar el número de cédula debe cargar el nombre y el apellido del cliente, y las ciudades solamente van a poder ser seleccionadas o admitidas unas ciudades de una lista que ya nos van a dar, y que al ingresar la ciudad se debe determinar automáticamente la zona a la que pertenece esa ciudad. También las tareas nos indican que las tareas para cada área son diferentes, por lo cual solo se debe poder seleccionar las tareas de acuerdo al área. Y para finalizar tenemos una columna con el índice de satisfacción de la atención, el cual va a ser un número entre 1 y 5. Para realizar este ejercicio, pues en primer lugar tenemos aquí la tabla de datos con los datos de los clientes. En esta ocasión contamos con 160 registros. Tenemos una lista con las ciudades que vamos a admitir, y tenemos también acá las áreas y las tareas que se realizan en cada una de las áreas. Bien, vamos a comenzar entonces a resolver nuestro ejercicio. En primer lugar, como decía ahorita, se nos pide que debe haber un campo clave, ¿sí?, para el registro de nuestra actividad. Entonces quiere decir que vamos a necesitar las siguientes columnas. Vamos a necesitar una columna en la cual vamos a colocar el número de registro de la operación que se está realizando. Vamos a necesitar una columna para la fecha, una columna para la identificación del cliente o el número de identificación. Vamos a necesitar entonces que aparezca también el nombre, el apellido. Necesitamos tener la ciudad y que según la ciudad se nos muestre la zona. Luego vamos a tener una columna para el área de la empresa y una columna para la tarea que se va a realizar. Y adicional a esto, entonces necesitamos una columna donde vamos a tener el índice de satisfacción del cliente con el servicio prestado. Bien, esta va a ser entonces la base de datos con la que vamos a trabajar. Vamos a comenzar aplicándole formato de tabla a esto, para lo cual pues voy a seleccionar los títulos y voy a seleccionar unas 3 o 4 celdas de más. Voy a ir al menú inicio, y aquí en el menú inicio voy a decirle que voy a darle formato como tabla, y bueno, voy a escoger un formato cualquiera. Voy a utilizar, digamos que este de aquí. Me pregunta que dónde están los datos, entonces debe concordar el área que yo seleccioné con el rango de celdas que me aparece en este campo.
y debo indicarle además que ya mi tabla tiene encabezados, que son registro, fecha, identificación, nombre, apellido, etcétera. Así que voy a marcar la opción o la casilla de la tabla tiene encabezados, voy a darle a aceptar, y ahora entonces ya he convertido mi tabla de datos, valga la redundancia, en una tabla, ¿sí? Bien, voy a aprovechar y entonces, ya que tengo una tabla, pues voy a ir al menú diseño de tabla y voy a cambiarle el nombre, y esta va a ser la tabla de registro de actividades. Así, registro de actividades. Presiono enter y ya esta tabla tiene este nombre. Muy bien, entonces lo primero que se nos indicó es que debe tener un campo clave, que es el número de registro de actividad, y el cual será un número entero y no se puede repetir. Entonces necesitamos crearnos una validación de datos en esta columna del registro que impida que se pueda escribir otra cosa diferente a un número entero, y no podemos repetir ese número. El número de registro no puede estar repetido, por lo cual entonces vamos a seleccionar estas celdas de la columna registro. Voy a ir al menú datos, voy a ingresar a la opción de la validación de datos y vamos a decirle que como las restricciones que necesitamos plasmar no las encuentro en el asistente, vamos a irnos a personalizada para crear nuestra fórmula de acuerdo a las condiciones del negocio que se nos están planteando. Así que como necesito plantear varias restricciones, voy a utilizar la función i, ya que deben cumplirse todas. ¿Cuáles son las condiciones que deben cumplirse? Pues que sea un número entero mayor que 0, no puedo colocar números negativos o 0, así que vamos a validar entonces que lo que se escriba en esta celda sea mayor que 0. Esa sería la primera condición. Ahora separo con punto y coma y necesito que no se pueda repetir el valor que se escribe, para lo cual voy a utilizar entonces a la función contar.si y voy a decirle que me cuente en este rango de celdas, el cual voy a fijar porque no se puede mover ese rango, y voy a decirle que en ese rango me cuente cuántas veces aparece lo que se escribe en la primera celda. Y el resultado de esto debe ser igual a 1, porque si da un valor mayor entonces quiere decir que lo estamos repitiendo. Esas serían las restricciones. Cerramos la función y aceptamos y verificamos que efectivamente yo puedo colocar un 1, pero no puedo colocar un 0, y tampoco puedo volver a repetir el 1 porque va a generar un error. Entonces de esta manera ya podemos ingresar números sin que estos sean repetidos. Bien, vamos con el segundo enunciado, que nos dice que se debe llenar día a día, por lo cual solo se podrá ingresar la fecha del día en el que estamos. Así que vamos a generar nuevamente una validación de datos en la columna fecha, para lo cual nuevamente seleccionamos las celdas, vamos al menú datos, validación de datos, y ahora vamos a decirle nuevamente que va a ser una fórmula personalizada, porque necesitamos preguntar que si la fecha que se está ingresando es igual a la fecha del día, para lo cual nuestra fórmula diría entonces que si la fecha de hoy es igual a la fecha que se está ingresando en la primera celda, que sería en este caso B16. Vamos a dar a aceptar, no tenemos paréntesis abiertos, y deberíamos verificar que solamente podemos ingresar fechas del día en el que estamos, 5 de febrero de 2024, pero si intento colocar una fecha del 4 de febrero de 2024 me va a impedir el ingreso de ese valor, por lo cual solamente puedo escribir entonces fechas del día en que me encuentro. Bien, para la columna de identificación se nos pide que al seleccionar, o que se puede escribir o seleccionar un número de cédula, y luego de cargar la cédula pues debería aparecer el nombre y el apellido. Así que para esta identificación vamos a crearnos una validación de datos con una lista desplegable,
y el origen de estos datos va a ser las cédulas de mis clientes que se encuentran en la hoja clientes. Seleccionamos las cédulas, damos a aceptar y ahora ya tenemos acá una lista que nos permite seleccionar la cédula de la persona o escribirla. Siempre y cuando esté en la lista se puede digitar. Bien. Ahora nos debe traer el nombre y el apellido una vez escojamos la cédula. Para ello vamos a utilizar la función buscar V o consulta V. Vamos a digitar consulta, pero no nos aparece la función, así que vamos a probarla como buscar y efectivamente aparece buscar V. Vamos a seleccionar buscar V, le vamos a decir cuál es nuestro valor buscado. El valor buscado es la cédula que tenemos en esta columna. Separamos con el punto y coma o con la coma según el país en el que te encuentres y le decimos dónde está la tabla con los datos. La tabla de mis datos está en la hoja clientes y es toda esta data de aquí. Voy a fijar ese valor ya que siempre se debe consultar en la misma tabla. Luego continúo con la fórmula, me pide el indicador de columnas, estoy viendo lo que estoy realizando o puedo ver lo que estoy realizando en la barra de fórmulas. El número de columnas para el nombre, entonces quiere decir que la cédula es el primer campo, el tratamiento es la segunda columna y nombre sería la columna número 3, por lo cual escribo el número 3. Y en cuanto al tipo de coincidencia vamos a asignarle falso, es decir, que busque exactamente la cédula que le paso como parámetro. Una vez termino mi fórmula, presiono el enter y ya aquí vemos cómo nos aparece. Ahora bien, para el apellido es exactamente la misma fórmula, no la voy a hacer de nuevo, solamente que el número de columna para el apellido ya no es la columna 3 sino la número 4, por lo cual solamente cambiamos el número de columna. Bien, para la ciudad vamos en ciudades. Dice que solamente se pueden seleccionar las ciudades de una lista de ciudades admitidas que la tenemos en la hoja listas y aquí aparecen esas ciudades. Vamos a trabajar únicamente con 9. Ahora bien, vamos entonces a nuestra hoja del ejercicio y vamos a aplicar aquí una validación de datos con una lista. En este caso es algo muy sencillo, simplemente vamos a ingresar a validación de datos, en el menú datos decimos lista y en origen vamos a seleccionar de la hoja listas las ciudades que vamos a admitir y aceptamos. Y ahora de este modo ya podemos seleccionar ciudades desde una lista. Bien. En cuanto a las ciudades, se nos pide en el numeral 5, que al ingresar la ciudad se debe determinar automáticamente la zona. Entonces, esas zonas las vamos a determinar de modo que si la ciudad es centro, Santa Elena o San Cristóbal, debería aparecer zona centro. Si la ciudad es Copacabana, a ver qué otra ciudad tenemos acá, Copacabana, Bello o Barbosa es norte, y si es Envigado, Sabaneta o Itagüí, la zona sería sur. Por lo cual entonces vamos a generar una fórmula que nos permita trabajar esto y para ello entonces vamos a utilizar la función si. Entonces tenemos que para la zona centro las ciudades pueden ser Medellín, Santa Elena o San Cristóbal. Para ello vamos a utilizar entonces dentro de los criterios la función o y vamos a preguntar que si la ciudad ingresada es igual a Medellín. Lo coloco sin tilde ya que dentro del listado están sin tildes. Separo con punto y coma y ahora pregunto que si la ciudad es igual a San Cristóbal, también está sin tilde.
separo con punto y coma y también pregunto que si la ciudad es igual a Santa Elena. Abro comillas, escribo Santa Elena, cierro comillas y ahí cerraría el paréntesis de la O. Entonces, si la ciudad es Medellín o es San Cristóbal o es Santa Elena, entonces nuestro resultado a mostrar en la zona será centro. De lo contrario, tengo que revisar entonces las opciones para norte, así que nuevamente abro una función si y nuevamente con la letra O, ya que vamos a verificar si la ciudad es Copacabana o es Barbosa o es Girardota. Bien, voy a mirar un momento en la lista para verificar. Es Copacabana, Bello y Barbosa. Copacabana, Bello y Barbosa son de la zona norte, así que voy a volver a los ejercicios y vamos a borrar esto. Entonces vamos a preguntar que si la ciudad es igual a Copacabana o que si la ciudad es igual a Bello o que si la ciudad es igual a Barbosa. Perdón, debe llevar comillas dobles porque es un texto. Si cumple alguna de esas tres, es decir, Copacabana, Bello o Barbosa, entonces vamos a mostrar la zona como norte. De lo contrario, vamos a preguntar entonces si está en la zona sur. Voy a ir un momentico a las listas y en la zona sur voy a ubicar a Itagüí, a Sabaneta y a Envigado. Envigado, Itagüí, Sabaneta. Voy a devolverme nuevamente a la hoja del ejercicio y ahora voy a proceder a preguntar nuevamente con la función si y la función o que si la ciudad es igual a Sabaneta o si la ciudad es igual a Itagüí. Perdón, debe ir entre comillas, así Itagüí. O que si la ciudad es igual a Envigado. Si cumple alguna de estas, entonces vamos a mostrar la zona como sur. De lo contrario, vamos a decirle que aún la zona está sin asignar. Y vamos a cerrar los paréntesis de la función si que tenemos abiertas, que serían tres funciones si. Y aquí vemos como efectivamente nos aparecen ya de acuerdo a la ciudad cuál es la zona. Y tanto es que si cambiamos por ejemplo a San Cristóbal, inmediatamente nos muestra centro, o si cambiamos a Envigado nos muestra sur. Bien, para el área dice que las tareas son diferentes para cada área y que solamente se debe poder seleccionar tareas de acuerdo al área, ¿sí? Para lo cual entonces vamos a ir a la hoja listas, que es donde tenemos las tareas por área, y vamos a crear una tabla con cada una de estas áreas de aquí con sus respectivas tareas. Entonces seleccionamos admisiones con sus tareas y le decimos que vamos a insertarle una tabla y que esa tabla tiene encabezados, ¿sí? Lo mismo hacemos con académica. Bueno, y de una vez aprovechamos para cambiarle el nombre. Entonces, para poder generar esto, las listas dependientes, recordemos que la tabla debe llamarse con el mismo nombre de su título. Entonces voy al menú diseño de tabla y voy a cambiar el nombre de tabla 7 a admisiones. Admisiones. Lo mismo hago con académica. Selecciono estas celdas. Voy a insertar la tabla, acepto y le voy a cambiar el nombre, se va a llamar académica. Observen que aquí no estoy utilizando tildes para evitar confusiones, pero si lo desean pueden utilizar tildes. El mismo proceso lo voy a hacer con contabilidad. Selecciono las celdas de contabilidad con sus respectivas tareas, inserto una tabla y en el menú diseño de tabla le cambio nuevamente el nombre de la tabla y en esta ocasión se va a llamar contabilidad.
Ahora que ya he creado estas tablas, voy a devolverme entonces a la hoja del ejercicio. Necesito que en esta columna de las áreas solo aparezcan las áreas, para lo cual voy a seleccionar las celdas, voy a ir al datos y a validación de datos, voy a decirle que va a ser una lista y que el origen de la lista va a ser de la hoja listas estos encabezados, es decir, admisiones, académica y contabilidad. Acepto y ya vemos como acá únicamente aparece admisiones, académica o contabilidad. Ahora bien, la idea es que si yo selecciono admisiones no me aparezcan todas las tareas sino únicamente las de admisiones, o si selecciono académica únicamente las tareas del área académica, para lo cual entonces vamos a tener que utilizar nuevamente una validación de datos, pero en esa validación de datos ahora vamos a utilizar una lista utilizando la función indirecto. Para ello entonces voy a seleccionar acá, voy a irme a menú datos, validación de datos, y le decimos que vamos a permitir una lista, pero que el origen de la lista se va a generar de acuerdo al contenido del área, para lo cual vamos a utilizar la función indirecto igual indirecto, abro paréntesis y voy a colocar entonces la celda donde estoy seleccionando el área. Esa celda no puede quedarnos con la fila fija, porque entonces no se va a desplazar hacia abajo y solamente va a trabajar con la primera área. Así que cerramos el paréntesis de la función indirecto. Recuerden, importante no dejar fija la fila, para lo cual utilizamos una referencia mixta que no fije la fila. Acepto y ahora de acuerdo al área podré mostrar la tarea. Bien, nos queda la última tarea, que nos dice que el índice de satisfacción debe ser un número entre 1 y 5. Bueno, esto es una tarea que podemos resolver fácilmente con la validación de datos, diciéndole que vamos a permitir un número entero entre 1 y máximo 5. Entre 1 y 5 aceptamos, y con eso es suficiente para que solamente permita ingresar números entre 1 y 5. Muy bien, hasta aquí esta actividad, espero que les haya sido de mucha ayuda. Recuerda que puedes descargarte este mismo archivo también para que puedas realizar la actividad. Nos vemos en el próximo video y adelante.